Buenas tardes, buenas noches, buenos días para aquellos que vayan a ver este video por la mañana. Estamos con el cuarto taller de el Cementerio Presbítero Maestro, que está dado por el hermano Richard Isaac de la congregación La Salle. Él va a volver a hacer su última presentación con eh, este ciclo de talleres. Estamos programando otros talleres ya con otros integrantes que han dado exposiciones con unas temáticas que supongo que les van a gustar muchísimo, porque va a ser colaborativo. Así que, Richard, te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu exposición. Muy bien, muy buenas tardes con todos nuevamente encontrándonos aquí en esta comunidad de formación y que busca también la protección, el cuidado, el resguardo, el vínculo que tenemos con el patrimonio y en este caso el patrimonio cultural funerario. Hoy estamos en el último taller de este ciclo de talleres sobre el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro de Lima, Perú. Y en el primer taller, recordemos, estuvimos viendo tumbas y magnicidios presidenciales, que justamente es una de las temáticas que ofrece el Museo Presbítero Maestro. En el segundo taller tuvimos el cuartel San Joaquín, Historias y Leyendas, un lugar que también forma parte del patrimonio con el conocido y antiguo cementerio laico, hoy, mejor dicho, cuartel San Joaquín. Y el miércoles pasado estuvimos con esculturas italianas con Tadolini, don Enrico Tadolini, algunas esculturas que evidencian su presencia en el presbítero maestro y lo propio con esculturas que van en la tónica o en el estilo de Giulio Monteverde. Esta vez tenemos la propuesta quizás como síntesis de todas estas presentaciones, epitafio célebre, simbología. Y vamos a comenzar justamente haciendo una nueva mirada, quizás un poco distinta, del Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. Así que vamos a iniciar entonces con este recorrido. Bien, nuevamente recordar que el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro tiene 217 años de existencia, fundado un 31 de mayo de 1808. Así que en este aniversario que este año justamente han conmemorado y que juntos entendemos esto no solo como una celebración, sino como un compromiso eh, con el patrimonio que resguarda este museo cementerio. Y como veíamos también a últimas veces, este es un mapa actual, digamos, que más o menos nos da la ubicación de lo que es el presbítero en cuanto a su infraestructura. Tenemos ahí lo que decíamos también, la puerta 4 que es la construcción más antigua. El bloque que ustedes ven, a diferencia de la fotografía que está al costado, obviamente ha habido cambios y procesos que justamente hoy también vamos a ver en algunas cuestiones. Esta es una carroza fúnebre en lo que fue, esta es la antigua avenida del cementerio o al Panteón, hoy Girón Ancash, entre las cuadras 16, 17 y 18. Las carrozas fúnebres que decíamos que ingresaban por esta zona dando la vuelta por el óvalo del Ángel, ¿no? Para ingresar hacia la puerta 4 que originalmente fue la puerta principal de este museo. Otras fotografías que dan cuenta de cómo estas carrozas fúnebres acompañaban o se direccionaban hacia el ingreso de la puerta principal que tiene este grabado que ven al costado, donde estaba la antigua capilla y que hoy pues existe en su posición un baldaquino, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Bueno, esta fotografía también la vimos como que nos hacía el recuerdo de lo que comprendía la estructura antigua de, el presbítero maestro. Aquí en la inscripción de la Beneficencia Pública de Lima, beneficencia con los vivos y muertos. Recordemos que cuando se crea el cementerio, se inaugura, la beneficencia no existía como tal. Décadas después, la beneficencia se va a hacer cargo del el Panteón General o Cementerio General
por lo que la inscripción que ven ahí que dice cementerio o beneficencia con los vivos y muertos sería una inscripción posterior, ¿no? A la inauguración. Probablemente ahí estuvo escrito alguna otra máxima evangélica o alguna frase que por lo menos no se detectaba en alguna fotografía. Pero bueno, por lo menos ahí está el Cristo yacente. Ingresando por esa puerta, esta es una fotografía ya casi a fines del siglo XIX, muy conocida. Este ya es la parte posterior de la capilla, donde si se fijan, estoy aquí con el mouse, en la parte superior había una escultura que no se detalla bien qué tipo de escultura, qué alegoría era, pero probablemente hacía referencia a Cristo resucitado, porque ahí va a aparecer una frase debajo de esa escultura que hacía alusión a un texto bíblico de San Pablo con respecto al cuerpo glorioso de Cristo, ¿no? Esta es la conocida, antiguamente conocida como la calle Castilla, porque conduce justamente, o la avenida principal que conduce hacia el mausoleo del presidente Ramón Castilla, ¿no? Hoy conocida como la calle de la muerte, ¿no? Y tenemos ahí ya entrando por la puerta, dirigiendo justamente hacia el fondo, lo que les comentaba, está este mausoleo y cripta a la vez del presidente Ramón Castilla. Ahora bien, yo quisiera hacer unas precisiones importantes que me parecen, sé que ustedes lo conocen y lo manejan muy bien, pero quisiera yo precisar algunas cuestiones, no solo por complejizar la definición, el concepto de lo que es el cementerio, por lo menos desde su concepción o sobre la base sobre la que se construye el Cementerio General de Lima, hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, sino sobre todo para comprendernos y acercarnos hacia la comprensión que se tuvo cuando se inaugura este cementerio. Recordemos que el cementerio se construye bajo una propuesta, una mirada católica, ¿no? Entonces, pero no quita que dejemos de ver algunos términos ya conocidos que creo yo nos permiten hacer una reflexión cada vez más profunda. A ver, eh, la palabra cementerio, lo conocemos bien, viene del griego koi meterion, así por lo menos en la pronunciación, por lo menos más conocida por nosotros, pues derivaría en todo caso desde el punto de vista etimológico esta palabra, lo que daría como frase compuesta etimológicamente hablando, coimao, que significaría dormir o se puede traducir en rigor la palabra dormir, y el sufijo terion, aunque terion se traduce por lugar, porque terion viene también de terio, así como monasterio, presbiterio, un sufijo que aparece en otras palabras importantes y conocidas en el lenguaje muy común cuando se determinan lugares dentro digamos, de la estructura social, ¿no? Eh, y aquí quisiera aclarar porque he escuchado a veces la confusión, ¿no? En el latín, se pronuncia o se dice coemeterium, ¿no? Y en el latín medieval, cimiterium, ¿no? De ahí viene un poquito quizás esto que estamos dialogando, pero en realidad la palabra cementerio va a venir justamente primero del latín y tiene esta su base, por supuesto, en el griego, ¿no? Que para muchos de nosotros, que lo manejamos bastante bien, se traduce a dormitorio, lugar donde duermen los muertos, o en todo caso, desde la base, el marco teórico de la construcción del Museo Cementerio Presbítero Maestro, hacer una propuesta católica, estamos hablando de fieles difuntos. Esto de fieles difuntos es un término que eh, va a surgir casi en el siglo X, durante la Edad Media, justamente a raíz de esta celebración festiva del 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Estamos hablando de los fieles a la fe, a una religión en particular, pero se entiende que estamos hablando también de los muertos. Y aquí quisiera hacer una precisión. Dentro de la gramática del griego, para la doctora, una profesora mía que tuve en la universidad hace muchos años, Ana Gisper, para ella, por ejemplo, en la palabra koimeterium, que es el griego,
tiene ahí un diptongo, que es las primeras vocales o i, ¿no? Que es una abierta y una cerrada. Por lo que la pronunciación debería ser quimiterion, ¿no? Más que coimeterion, ¿no? Estamos hablando del griego como tal. Bueno, esta es una, digamos, una reflexión de una etimóloga que más o menos, quizás yendo en rigor con con el abecedario griego, nos permite quizá aproximarnos mejor a la esencia y el corazón de esta palabra, ¿no? Recordemos que aquí en el alfabeto griego, por ejemplo, el O no es el omega que conocemos, sino es la vocal omicron, y la I no es la Y, sino que es la iota. No, yo sé que no tenemos aquí el alfabeto griego a la mano, pero sí nos permite quizás entender un poco la gramática en su origen, ¿no? De ahí, por ejemplo, que se entienda que quimiterion venga de cementerio o quimiterion y como en italiano también se pronuncia, cimitero, ¿no? Bueno, son cuestiones que quizás no pretendo complejizar, pero sí simplemente lo planteo como una alternativa para la reflexión, ¿no? Y para investigar más y profundizar más, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, sigamos en todo caso. Lo que están viendo ustedes a continuación es un cuadro muy hermoso, conocida como las tres mujeres de la caridad o las tres caridades. Es un cuadro que se encuentra en el local de la Beneficencia Pública de Lima, aquí en Perú, y es un cuadro que está en la sala principal. Seguramente los guías lo recuerdan. Está en la sala principal hacia el fondo. Es un bonito cuadro donde la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, fechado para el 17 de agosto de 1923, decide cambiar el nombre de Cementerio General a Cementerio Presbítero Matías Maestro, en honor a tan distinguido personaje que se encargó de su diseño y administración, porque Matías Maestro no solo fue un presbítero, fue músico, arquitecto, urbanista, sino que también va a pertenecer a la Beneficencia Pública de Lima, va a estar a cargo en algún tiempo también de la administración y conoce muy bien cómo fue este proceso, ¿no? Entonces, la beneficencia para esta fecha, el 17 de agosto de 1923, deciden cambiar de cementerio general a cementerio presbítero Matías Maestro. Las tres caridades que ustedes ven ahí, la primera que está, a ver, voy a señalar con el mouse, con dos niños, es la alegoría de la caridad de la educación, ¿no? La caridad que educa. En el centro está la caridad que alimenta, que mamantana, que es la maternidad también de alguna manera, pero sobre todo es la alimentación, ¿no? Ahí, si ustedes se fijan, ahí pues hay niños, ¿no? Y la última es la caridad de la salud o de la atención de salubridad de los niños en este caso, ¿no? El auxilio de los niños. En todo caso, estas son las tres expresiones de caridad. Es un cuadro hermoso que a mí me gusta muchísimo y que se las comparto como parte de este proceso que estamos compartiendo del Museo Presbítero Maestro. Eh, Sería en 1999 y de acuerdo al director de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, la que va a formalizar una denominación de Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, porque esto de aquí va a surgir justamente en un diálogo de iniciativas que va a tener el ICOM Perú. Seguramente usted me ha escuchado mucho del ICOM, ¿no? Del Consejo Internacional de Museos. En este caso, en el Perú, también, por supuesto, como en todos países, tienen este consejo, esta comisión. Entonces, en el Perú no fue ajeno y tuvo parte justo con el antiguo Ministerio de Cultura, antes Instituto Nacional de Cultura, para que este patrimonio, por lo menos, sea denominado Museo Presbítero Maestro. Es decir, ya no solo es cementerio presbítero maestro, sino ahora va a tener la denominación de museo, ¿no? Entonces, es algo importante que hay que tomar en cuenta. Aquí están viendo ustedes una fotografía de la puerta número 4 hacia el izquierdo, en la que doy cuenta un poquito de cuánto patrimonio alberga en todo caso este Museo Cementerio Presbítero Maestro.
Como mencionábamos al inicio, abarca las avenidas o Jirón Ancas, la calle principal que tiene el museo cementerio. Abarca más o menos unas 20 hectáreas de terreno, probablemente un poquito más, en la que alberga más de 700 tumbas y mausoleos y 220.000 nichos, como decíamos, en sus 20 hectáreas. Otro dato importante que hay que tener en cuenta de este museo es que en el 2002 va a pertenecer o integrar la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Esto también gracias al ICOM Perú, ¿no? Que va a consolidar un poquito esta condición importante que también el gobierno central va a tener una participación para este tipo de integración en la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Ahora, ¿cuántos cuarteles comprende el Museo Cementerio? No sé si en otros países también le llaman cuarteles. Creo que he escuchado por ahí en algún otro cementerio que le llaman galerías, ¿no? Pero en todo caso, aquí le llamamos cuarteles. Originalmente en el sector por la puerta 4 se le van a llamar departamentos, ¿no? Que va justamente con esta concepción de el concepto de cementerio como dormitorio, lugar donde descansan los muertos o los fieles difuntos, ¿no? Bueno, comprende 351 cuarteles en sus 20 hectáreas, ¿no? La UNESCO ha considerado al Presbítero Maestro como uno de los cementerios más bellos que tiene Latinoamérica y reconocido, por supuesto, como Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Es efectivamente, como creo que en varios museos de América Latina se describe un libro abierto a la historia, al arte, a la cultura, desde hace más de 2 siglos. Por lo menos este cementerio tiene de existencia hoy en sus 217 años de aniversario, ¿no? Ahora, para 1972, el cementerio Presbítero Maestro es declarado Monumento Histórico Nacional. Y esto también, estos reconocimientos van a ser importantes porque van a sumar a distintas propuestas patrimoniales que va a ofrecer posteriormente el cementerio, ¿no? Y yo quisiera ya pasar, justamente haciendo esta síntesis sobre el Museo Presbítero Maestro. Ay, que por cierto, quisiera aquí mencionar algo a la fecha, como museo, o sea, ya ninguna persona puede comprarse un terreno y enterrarse ahí en el museo, porque ya obviamente tenemos que es un museo, pero sí las personas que con tiempo habían separado tanto un nicho, un espacio tumba, o las familias que ya comprenden un mausoleo y que tienen espacios familiares, ¿no? Que por cierto, pues sí todavía hay, ¿no? A veces hemos encontrado, y seguramente los guías también aquí nos lo pueden también advertir en ese sentido, hay nichos donde justamente aparecen las siglas RB, es decir, reserva en vida o en venta, ¿no? Que están ahí ya separadas justamente para algunos entierros próximos, ¿no? Porque entendemos que varias familias ya se habían separado de su terreno antes de ser declarado Museo Cementerio Presbítero Maestro. Bien, vamos a continuar con ahora uno de los, y yo aquí sí quisiera también destacar este noble agradecimiento a su diseñador. Me refiero al presbítero Matías Maestro Alegría, ¿no? Entonces, de él es quien vamos a hablar en primera instancia de este epitafio célebre. Y la imagen que ustedes están viendo es una de las primeras monumentos funerarios dedicado al presbítero Matías Maestro, que originalmente no estuvo enterrado en el mismo cementerio, que por cierto pasó ciertas penurias en sus últimos días o sus últimos años de vida, por temas económicos también y por lo que tenía un voto de pobreza, ya dado que era presbítero, pero a su muerte él va a ser enterrado en otro lugar, en lo que se conocería como el Damero de Pizarro, probablemente en la misma catedral o en algunas otras iglesias cercanas, por lo que posteriormente fue trasladado al mismo cementerio que él diseñó, en todo caso.
Y lo que ustedes están viendo aquí es este suntuoso monumento realizado en 1857, el 1 de septiembre, donde van a ser ubicados sus restos y que posteriormente sus restos van a peregrinar con el paso del tiempo a distintos lugares, ¿no? Yo tengo por lo menos el conocimiento de 3 espacios, no sé si hay otros más, pero en todo caso las fotografías nos permiten acercarnos dónde estuvo ubicado este monumento. Si se fijan, entre este, que está ahí al fondo, comprende en su estructura algunas alegorías más, incluso algunos personajes más, a diferencia de este que está aquí, ¿no? El paso del tiempo ha hecho lo propio y bueno, se ha llegado hasta el monumento actual, ¿no? Pero lo cierto es que el monumento actual ha sido movido un poco más cercana a la puerta 4, a diferencia de la que estaba al fondo, está más cerca y está detrás de lo que sería hoy el baldaquino, lugar donde estuvo la antigua capilla, o donde estuvo también, y en la actualidad también está, el Cristo yacente. Y esto es lo que les comentaba. La fotografía que ven a la izquierda es del 1 de septiembre de 1857. Al ser movido de este lugar, un poco más adelante, hacia la puerta 4, detrás de lo que sería la iglesia, y antes de estar en ese lugar, esta fotografía que ven a la derecha da cuenta de que el monumento funerario de Matías Maestro estuvo dentro de esta antigua capilla. Esta fotografía no es mía, es de Lima la Única, le pertenece a la investigación que hizo nuestro gran amigo David Pino, que es investigador y conocedor de las tradiciones limeñas, que alguna vez creo que ha dado una ponencia por acá también. Es un investigador muy bueno, muy conocido aquí en Perú, sobre todo en Lima, y él pues ha publicado en su página oficial esta fotografía que ven del monumento de Matías Maestro, ya sin las esculturas que acompañan a 1857, ni tampoco el diseño que está sobre la base de esta escultura. Y otro dato importante que hay que tener en cuenta, cuando ya se ubica detrás del baldaquino, que ahora lo vamos a ver en otra fotografía quizá más ampliada, nótese aquí que la escultura del ángel de la fe, porque ese es el ángel de la fe, el que daba la bienvenida también después del baldaquino, donde estuvo la antigua iglesia, daba la bienvenida a todos los visitantes cuando ingresaban por la puerta principal, que antes fue la puerta 4. Y si nos fijamos, el ángel de la fe, para ese momento, antes de 1998, que fue su restauración, había sufrido pues algunas fisuras y algunas pérdidas de algunos atributos que tenía este ángel de la fe. Como por ejemplo, si se fijan, la parte superior de la cruz pues no la tenía y parte del dedo que está señalando hacia el cielo como aludiendo a estas imágenes de psicopompos, estos guías de almas, tampoco, ¿no? El dedo estaba pues partido, ¿no? Pero después de su restauración, como ustedes están viendo, pues ya tiene la cruz completa y el dedo ya completo y aparte de otros acabados y pulidos que se ha hecho a este ángel de la fe, ¿no? Y ahora, finalmente es una fotografía ya actual donde podemos ver este ángel de la fe sobre el epitafio y esta gran construcción, esta base, donde pues se nos va a expresar más o menos quién fue el doctor, mejor dicho, don Matías Maestro, el presbítero Matías Maestro Alegría. Y menciona, por ejemplo, que aquí se ha hecho también una interesante trilogía de estas virtudes teologales, que sería en este caso el ángel de la fe, y la escultura que ven hacia el lado izquierdo, la esperanza, y hacia el lado derecho, a la caridad, como siempre representada con unos niños, un niño en brazos y otro al costado también de esta mujer. Entonces, estas 3 esculturas también cuando uno va por la puerta 4 pues nos da la acogida, la recepción, la bienvenida a este museo. Y esta es una fotografía
que quizás nos permite ubicarnos mejor. Si entramos por la puerta 4, donde estuvo la antigua iglesia, donde estaba el Cristo yacente y que hasta el día de hoy está ahí, si se fijan en la parte superior ya se convirtió en esto un baldaquino, que las primeras décadas del siglo XX fue cambiado para esta nueva estructura por temas de los terremotos que ya había, también por fisuras y la antigüedad que también tenía, ya meritaba un cambio. Bueno, lo cierto es que ya ahí se pone el título que ven ahí, Museo Presbítero Maestro, y voy a marcar con un cuadradito, no sé si se ve ahí, ahí está el Ángel de la Fe, donde está enterrado actualmente el presbítero Matías Maestro Alegría, ¿no? Y vamos a ver un poco su epitafio, qué nos dice, ¿no? A ver. Dice aquí el epitafio, el presbítero don Matías Maestro Alegría, su nombre completo, nació en Vizcaya, en España, el día 24 de febrero de 1766. Murió en Lima el día 9 de enero de 1835. Concibió y ejecutó este cementerio en el año de 1808. Ruega al Todopoderoso que la sociedad de beneficencia que consagra este recuerdo de gratitud a tu memoria siga constantemente tus venerandas huellas. Y debajo las siglas RIP, que se traducen por Requiescat in Pace, es decir, descansa en paz. Bien, vamos a pasar a un segundo epitafio célebre. A mí me encanta esta construcción, porque también fue mi sorpresa cuando estuve en Roma el año pasado, en las dos ocasiones que pude ir. Justamente vi una escultura, un monumento, mejor dicho, muy similar, y que investigando, pues me di con la sorpresa de que tiene alguna influencia con esta que vemos aquí. Este es en todo caso el mausoleo del doctor Manuel Osvaldo Tamayo Müller. Ese es el nombre completo de este doctor que murió bastante joven y que posteriormente pues se le edificó este mausoleo, digamos, tiempo después a su muerte, ¿no? Pero vamos a ver en detalle, primero conocer quién fue este doctor Manuel Osvaldo Tamayo Müller, que nació en 1878 y va a morir el 20 de junio de 1909, ¿no? Esta recorte, digamos, no es periodístico, es la revista Variedades de esa fecha y da cuenta un poco aquí del enterramiento que tuvo el doctor Manuel Tamayo, como también lo conocemos en el presbítero maestro. Y se nos dice aquí, en esta columna de la revista Variedad de esa época, el lunes a las 2:30 de la madrugada falleció el doctor Manuel Osvaldo Tamayo Müller, uno de los más distinguidos médicos, eh, el elemento joven profesional que tuvo, porque él fue médico. Fallece el doctor Tamayo en los mejores años de su vida y de su carrera, cuando ya sus dometirísimos, que le habían deparado un amplio horizonte, cuando sus conocimientos y espíritu y aptitudes, perdón, le señalaban un puesto de preferencia en su profesión. Su fallecimiento ha sido profundamente sentido. Si se fijan en la fotografía, la primera fotografía que está en la parte superior, estoy señalando con el mouse, es la puerta número 3 que da dirección hacia la cripta de los héroes. Y la fotografía que ven al costado es uno de los cuarteles que está justamente cercano donde está actualmente su mausoleo. Es decir, primero fue ubicado en un nicho temporalmente y luego fue trasladado hacia este mausoleo en construcción que tiene aproximadamente entre 6 y 7 metros de altura, ¿no? Probablemente un poquito más, pero en todo caso vamos a ver un detalle. Y aquí quisiera que veamos esto. Eh, para que noten un poco la influencia arquitectónica, artística, cultural, patrimonial que tiene este mausoleo del doctor Manuel Tamayo. eh, y tiene un antecedente, por no decir otros antecedentes o varios antecedentes. En primer lugar, recuérdese que el boom de los descubrimientos de la cultura egipcia, de sus monumentos y de todo tipo de arquitectura fue
realmente de gran impacto para la cultura, y no solo también para la cultura, sino para también la comprensión de la vida y de la muerte, de tal manera que muchos aspectos alegóricos, simbólicos, códigos, van a ser incorporados dentro de lo que sería una comprensión artística del siglo XIX. Y por ejemplo, lo que estamos viendo en primera vista es el templo de Endur, que está en Nubia, cerca del Nilo, en Egipto, y que data de el año 15 antes de Cristo, ¿no? En la actualidad, este monumento se encuentra en un museo estadounidense para justamente ser conservado y ser custodiado, pero hay otros que siguen todavía muy conocidos ahí en Egipto, por lo que sería el antecedente de el siguiente que están viendo ahí en pantalla, que es el mausoleo de la familia Estuardo, que se ubica en la Basílica de San Pedro y que fue edificado en 1819. Esta es obra del escultor, que hemos mencionado también algo en la charla anterior, de Antonio Cánova, ¿no? De una, digamos, visión, de una estructura más neoclásica en realidad, ¿no? Entonces, si se fijan, la estructura que tiene esta, cuando yo la vi en la Basílica de San Pedro, pues fue mi sorpresa porque dije, reconozco este tipo de escultura, ¿no? O este tipo de monumento funerario, que en la realidad es un cenotafio, ¿no? Porque no están ahí enterrados actualmente esta generación de los Estuardo. Pero pasemos ahora en todo caso al que tenemos en el presbítero maestro, este monumento funerario, este mausoleo dedicado al doctor Manuel Otamayo, ¿no? Obviamente, cuando he buscado información sobre este monumento, eh, según los registros que tiene también la Beneficencia Pública de Lima, pues aparece como anónimo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que quien diseñó o construyó este mausoleo, por supuesto que tuvo conocimiento de las estructuras anteriores, ¿no? La visión, digamos, de influencia de Cánova, ¿no? De Antonio Cánova sobre este tipo de diseño en todo caso, ¿no? Pero lo que sí podemos decir que es prácticamente una influencia bastante reconocida, por lo menos a primera vista. Vayamos en todo caso a ver ya algunas cuestiones simbólicas y también el epitafio propio que comprende este mausoleo, que por cierto, en la parte posterior comprende una cripta también. A ver, vamos a ver. Primero, en la parte superior están estas conocidas como acróteras, ¿no? Que son este tipo de pedestal y estructura que se ubican en los lados superiores y a veces inferiores de alguna estructura de este tipo, ¿no? La vamos a encontrar en varios lugares, ¿no? Después tenemos ahí el crismón, que ya lo conocemos, es muy conocido, en la superposición del nombre de Cristo en griego, es un cristograma, pero aquí yo quisiera añadir una cuestión más, y es que también puede estar haciendo referencia a lo que se conocía también como la Pax Christi, ¿no? La paz de Cristo, ¿no? Que aparece también en muchos códigos funerarios, acompañados con lo que hoy conocemos como el crismón, ¿no? Bueno, las tres coronas de laurel, recordemos que en este caso, Laurel hace referencia a la sabiduría, a la paz, también a la victoria, a la gloria. Y el número tres, pues no es no intencional, al contrario, ¿no? Tiene una simbología también con la conexión divina, ¿no? Lo propio con las guirnaldas que están ahí, ¿no? Que son como una especie de ofrenda, ¿no? Una ofrenda y una victoria sobre el mal y una conexión con lo divino. También hace referencia a lo honorífico que tuvo por lo menos esta persona, ¿no? En el caso del doctor Manuel Otamayo, ¿no? Ahí están las guirnaldas. Fecha de nacimiento es la información que por lo menos en esta gran estructura se nos ofrece, ¿no? 27 de enero de 1878, si no me fijo bien, y el 20 de junio de 1909 es cuando fallece el doctor Manuel Otamayo, ¿no? Justo los guías en algún momento nos compartían en las varias visitas que nos han hecho y cuando nos explican sobre este mausoleo,
él había fallecido de una enfermedad, lamentablemente a corta, incluso antes de contraer matrimonio, ¿no? Una muerte bastante inesperada, ¿no? Impronta. Bueno, y en el epitafio, como se lee, dice ahí, su vida breve e intensa, consagrada al deber, a la ciencia, al ideal, es un ejemplo para la juventud que piensa, que combate y que trabaja, ¿no? Al otro lado dice homenaje de sus compañeros y amigos. Y en la parte superior de la puerta, pues aparece, ¿no? A Manuel Otamayo, ¿no? Es decir, a quién va dedicado esto. Lo que estamos viendo, digamos, quizás de manera ya estructural, la plataforma, la base, está hecha toda de mármol, luego lo que viene ya es una construcción en piedra, y la parte superior rematada, donde está el crisbón y las acróteras, son ya también de mármol, ¿no? El ángel que ustedes ven ahí, que como veíamos anteriormente, en el caso de la construcción de Antonio Cánova, de la familia Estuardo, pues habían dos ángeles, ¿no? Con antorchas invertidas. En este caso hay un ángel que se puede, para algunos, como para el caso la doctora Alba Choque, que es una también especialista en historia del arte, eh, como una aproximación a la comprensión de este ángel, estaríamos ante un ángel que custodia, ¿no? Un ángel doliente que custodia justamente la entrada principal del mausoleo del doctor Manuel Otamayo. Y vamos a acercarnos más con detalle a esta parte también simbólica y que acompaña a los atributos que tiene este ángel. Un ángel quizás con con, semidesnudo, pero cubierto también en la parte de los genitales con estos atributos que estamos viendo aquí. Y si nos fijamos, pues estamos ante la vara de Esculapio, ¿no? Y las hojas de olivo que están ahí acompañadas. Am, Algunos también lo conocen como el bastón de Asclepio, ¿no? Pero dependiendo de qué visión estamos hablando, si es griega o romana. Pero en todo caso, de acuerdo a a la construcción, podríamos estar frente a lo que se denomina la vara de Esculapio, ¿no? Que en todo caso es el símbolo de la medicina, ¿no? De la renovación de la vida, del rejuvenecimiento, ¿no? El rostro también doliente, en actitud doliente, de este ángel, a quien algunos, como les mencionaba, historiadores del arte, pues también lo describen como el ángel custodio oferente, mejor dicho, ¿no? Porque está como una especie de ofrendando estos símbolos, estas alegorías que estamos viendo ahí, como el caso de eh, la vara de Esculapio y las hojas de olivo, ¿no? Y la postura en la que está el ángel, pues da cuenta un poco de no solamente una cuestión reverencial quizás, pero sí como un camino, un paso hacia la puerta, ¿no? Y aquí otras precisiones quizás que conviene ver. La puerta también está cargada de bastantes símbolos. Alguna vez en las guías que nos han ofrecido los guías del cementerio presbítero maestro, la señora Sara, la señora Wendy, que son guías oficiales, junto con la señora Cecilia, Aldo y otros guías que están por ahí, pues siempre nos explican que, por ejemplo, en en la puerta también hay mucha carga simbólica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están las siglas, ¿no? Ahí integradas de Manuel Otamayo M, la O y la T, ¿no? Como que indicando ante quién estamos, ¿no? Ante quién es esta tumba en todo caso. Y también una precisión que en los pequeños que no se notaba en realidad de cerca, sino es que los guías me permiten hacer este acercamiento cuando en una de las visitas pues hacían la explicación de este mausoleo. Efectivamente, en la puerta, en varios de estos decoraciones pequeñas, circulares que están ahí, pues está este uruboro. Y el uruboro, pues recuerden que también es una alegoría o un recurso alegórico de cultura más egipcia, que luego ha sido pues asimilada por la cultura grecorromana hasta nuestros días, y aparece en muchas alegorías fúnebres, ¿no? Entonces aquí, en el caso del Uruboro,
pues estamos ante esta reflexión de la vida cíclica que continúa, del renacimiento de la vida ante la muerte, de la unidad de todas las cosas que unifican la vida y también, por supuesto, como un proceso de camino hacia la eternidad, ¿no? Bueno, y si cuando ustedes vayan al presbítero Matías Maestro, por la puerta número 3 que nos dirige a la cripta de los héroes, ahí voy a marcar con un cuadradito, no sé si se ve, hay un cuadradito ahí, donde está ubicado este mausoleo. Es decir, uno ingresa por la puerta 3, se curvea la parte derecha del mausoleo, mejor de la cripta de los héroes, que en realidad también, más que cripta, para algunos esto sería más un mausoleo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que en otro momento quizás se pueda conversar. Pero ahí está ubicado, muy cerquito, al lado lateral derecho de la cripta de los héroes. Y como decía, es un tamaño bastante impactante visiblemente porque es mucho más alto que los mismos cuarteles, ¿no? Bueno, esto era en todo caso el mausoleo del doctor Manuel Otamayo. Vamos a otro tipo de mausoleo con epitafios célebres y sus alegorías simbólicas. Esta es el mausoleo del héroe nacional y de uno de los héroes más queridos también en el Perú, aparte de Miguel Grau, de Francisco Boloñés y Cáceres y otros más, al héroe nacional Alfonso Ugarte Bernal. Este es un mausoleo hermoso de los tantos visitados también y que los guías orientan bastante bien y explican en su guiado en la temática cuando hablan de, por ejemplo, hace poco hemos celebrado el 7 de junio, el Día de la Bandera, donde justamente va a morir este gran héroe de la patria, Alfonso Ugarte Bernal. Entonces vamos a ver quién fue y más o menos cómo se dio este proceso de construcción y todo lo simbólico que está ahí acompañando a este mausoleo. Bueno, primero hay que decir que el coronel Alfonso Ugarte Bernal participó obviamente en la Guerra del Pacífico. Él es tarapaqueño. eh, si hay algo que decir de él y algo que los peruanos rescatamos, no solamente por la heroicidad de participar en la guerra, que es de ya un tipo de entrega por la patria en pleno conflicto con Chile, en la conocida, repito, Guerra del Pacífico, sino su trayectoria, las decisiones, las convicciones que él ha tenido en vida, casi aproximadamente a los 33 años de edad, bastante joven, millonario, habiendo sido miembro también del Cuerpo General de Bomberos de su ciudad natal, también miembro activo de la beneficencia de ese lugar, y otro tipo de actividades en beneficio siempre de la ciudadanía. Y él, a punto de casarse, y de poder, incluso con la posibilidad de dejar el país en pleno conflicto bélico para irse a Francia, decide quedarse y poner de su propio dinero, de su propia plata, para armar un grupo de combatientes que estaría presente en lo que fue la batalla de Arica, ¿no? Y otra batalla más que ganó. En todo caso, vamos a ver lo que dice aquí con respecto ya a su muerte. Este es del diario limeño La Patria del 21 de junio de 1880. Y dice lo siguiente: el último acto de la corta pero interesante carrera de Alfonso Ugarte revela cuánto era capaz esa alma verdaderamente grande. Acosado de innumerables enemigos, vencido ya en la cumbre del morro histórico, el morro de Arica, presenciando la mutilación de los caídos, la profanación de esas reliquias sagradas del heroísmo, quiso sustraerse a las manos enemigas y clavando las esquelas en los ijares de su caballo, se lanzó al espacio desde aquella inmensa altura para caer despedazado sobre las rocas a la orilla del mar. La pintura que ustedes ven es una pintura del escultor y pintor italiano Ludovico Marazzani, ¿no? Muy conocida, en la que se ve la inmolación de el héroe nacional Alfonso Ugarte Bernal. A la fecha, desde el punto de vista histórico, hay un tema todavía por investigación, por evidencias que hay de varias partes, tanto de la mirada chilena como de la mirada peruana. Entonces, hay todavía una investigación sobre
si finalmente el coronel Alfonso Ugarte Bernal murió de esa manera. Pero lo cierto y los documentos de la época por lo menos dan cuenta de cómo ha sido su muerte, inmolándose por la patria, ¿no? Y morir justamente lo que hoy celebramos como Día de la Bandera, el 7 de junio de 1880. Don Jorge Basadre dice algo muy interesante y que es loable de acuerdo a la vida completa, no solamente del acto eh, de inmolación de Alfonso Ugarte. Don Jorge Basadre en su libro Historia de la República del Perú dice, uno de los del tomo 8 o 9 si no me equivoco, Alfonso Ugarte, el millonario de Tarapacá, se lanzó simbólicamente con su caballo a la inmensidad mucho antes del 7 de junio de 1880, ¿no? Es decir, su heroicidad no está solamente en el acto inmolatorio, sino sobre todo en todo el proceso de vida que ha tenido en bien y su compromiso con la patria. Lo que ustedes están viendo es un molde y la escultura, el lado A es el molde y el lado B es la escultura que se ubica en el monumento dedicado a Francisco Bolognesi, justamente ubicado en la Plaza Bolognesi de Lima, que fue inaugurado el 5 de noviembre de 1905. Es obra del escultor Agustín Querol. Y en la parte abasamentada que tiene este monumento, aparece, y si alguno quizás se ha ido por la Plaza Bolognesi, está este diseño escultórico, donde se ve a Alfonso Ugarte eh, al pie del morro con el caballo, obviamente destrozado, ¿no? Y se supone que es más o menos como lo habrían encontrado después que su madre mandara y pagara ella misma la búsqueda de su hijo al pie del morro, ¿no? Se entiende obviamente que 7 días después fue encontrado y reconocido, sobre todo por el calcetín que tenía las iniciales A ¿no? Su madre, por supuesto, y quienes estuvieron a cargo de esta comitiva, pues lo reconocieron inmediatamente y es cuando así eh, recuperan digamos, el cuerpo mortuorio de Alfonso Ugarte Bernal. Pero esta es una de las esculturas hermosas que está ahí en la Plaza Bolognesi, obra del escultor Agustín Querol. Tenemos aquí la partida de función de Alfonso Ugarte del 15 de junio de 1880. eh, Dice aquí en la parroquia de San Marcos, el infranscrito, es decir, el vicario y el párroco José Diego Chávez, dice, certifica que en el libro de entierros, que empieza en los años 1875 y termina en 1895, a foja 59, se registra la siguiente partida, que copia la letra es como sigue. Año del Señor de 1880, el 15 de junio, yo, el cura propio y vicario de esta ciudad, de San Marcos de Arica, sepulté de cruz alta en el panteón de este cuerpo mayor del coronel Alfonso Ugarte, que fue encontrado al pie del morro y de allí se depositó en su respectivo nicho, hijo legítimo de don Narciso Ugarte y doña Rosa Bernal, y para que conste firme. La foto que ustedes ven es una foto de los años 20 del antiguo cementerio que se ubicaba en Arica, donde fue enterrado en todo caso Alfonso Ugarte en un primer momento cerca a su padre, ¿no? Cerca a su padre, don Narciso Ugarte, y que posteriormente va a ser trasladado a Lima, Perú. La sepultura temporal que tuvo Alfonso Ugarte fue ubicada en todo caso en el mausoleo del mariscal Ramón Castilla, que es la fotografía que ven ustedes en grande, hacia el lado derecho, el 15 de julio de 1890. Dice aquí, los despojos mortales de nuestros héroes se desembarcan en el Callao el 13 de julio y se depositan en la iglesia matriz del puerto, en la que se realizan ceremonias fúnebres. Y es el día 15 de julio de ese año 1880, trasladarán a Lima e imponente procesión cívica y varios de ellos se depositan en el mausoleo del gran mariscal Ramón Castilla. Y en el periódico titulado El Diario del 16 de julio de 1890 dice lo siguiente. El ataúd del coronel Alfonso Ugarte fue conducido en hombros hasta el mausoleo del mariscal Castilla
por los caballeros tarapaqueños, Timoteo y Teófilo Mendizábal, Carlos Ardiles e Ildefonso Loaiza. Lo que están viendo en pantalla es ya un texto de la adquisición del terreno para levantar este mausoleo a petición de su madre, doña Rosa Bernal Carpio. La señora doña Rosa Bernal, al morir su esposo, es el papá de Alfonso Ugarte, tuvo un segundo compromiso, un segundo matrimonio, ¿no? Por eso va a terminar con el apellido de Hitler, ¿no? Que lo vamos a ver luego, ¿no? Pero dice por lo menos en los archivos para la edificación y compra del terreno de este mausoleo, que en realidad tuvo dos momentos en 1891 y 1896. Eh, Dice aquí, el doctor Teodomiro Agadea, en representación de la señora Rosa Bernal de Hindler, residente en Barcelona, España, porque ella se encontraba allá, adquirió el 7 de noviembre de 1896 los 28 metros adicionales a los 6 metros adquiridos en el año 91 en el cementerio general para levantar el mausoleo del coronel Alfonso Ugarte Bernal, que sucumbió heroicamente en Arica durante la última guerra nacional. Así consta en el libro denominado Decretos de la Dirección de la Beneficencia Pública de Lima, iniciado el 10 de agosto de 1896. La fotografía que ven al costado es una de las últimas que se ha recuperado en un estudio fotográfico en París, Francia. Doña Rosa Bernal Carpio fallece en 1903 y luego ya va a ser trasladada desde Francia hasta el Perú para ser enterrada junto a su hijo. Posteriormente también va a ser enterrada su hija Isabel, hermana de Alfonso Ugarte. En principio los tres estuvieron en este mausoleo enterrados que también tiene una cripta, ¿no? Que luego vamos a ver quizás con más detalle. Aquí lo que están viendo es una fotografía de la época, cómo era este mausoleo en su primer momento, por lo menos en 1905, y en la revista Ilustrada de 1905 aparece esta portada, ¿no? Donde aparece varios arreglos florales, justamente a propósito de la muerte de doña Rosa Bernal, ¿no? La mamá de Alfonso Ugarte. Bien, vayamos ahora a lo que es ya la cuestión de la cuestión simbólica y el epitafio. Bueno, aquí también en este monumento, en este mausoleo, estamos viendo las acróteras, lo mismo que aparecían en otros monumentos funerarios, el crismón rodeado de la corona de laurel, ¿no? Otra vez ahí aparece el crismón. Tenemos las cruces treboladas que están aquí debajo de lo que sería este catafalco, una especie de catafalco. Aparecen unas cruces treboladas. Y el epitafio que está ahí debajo, en grande, se lee lo siguiente. Restos de Alfonso Ugarte, muerto heroicamente en el Morro de Arica el 7 de junio de 1880. Su inconsolable madre le dedica este monumento. Y ahí tenemos estas columnas, que me parece más son corintias, pero bueno, en todo caso son estas columnas que sostienen este catafalco. Y debajo es interesante ver estos detalles que son como olas de mar, que están acá, porque se entiende que él, al morir despeñado, justamente se lanza hacia el abismo, donde justamente después del morro seguía el mar, ¿no? Por eso aparecen estas especie de olas de mar que están justamente debajo de este monumento funerario dedicado a Alfonso Ugarte Bernal. Y la doliente, que en realidad mide casi 2 metros y medio, sería la representación alegórica de la propia madre, es decir, la doña Rosa Bernal, ¿no? En su mano de la izquierda estamos viendo que tiene una rama de laurel, ¿no? Y como ya decíamos, el laurel simboliza la victoria, la gloria, la sabiduría, la paz, ¿no? Estas fotografías quizás de cerca nos permiten ver incluso el rostro, si ven ahí el ojo ojeroso, ¿no? Del llanto, del dolor, ¿no? Del sufrimiento por la muerte del coronel Alfonso Ugarte Bernal. Esta construcción es obviamente, como aparece ahí en la parte
la plataforma baja de J. Campeny, traídas desde Barcelona, España, ¿no? Se han traído por partes y se hizo el armado ya aquí en el cementerio, ¿no? Bueno, como decíamos, esta es la parte posterior de este mausoleo, monumento funerario. Ahí también aparecen las acróteras y el alfa y omega, el principio y el fin, rodeado por esta corona de laurel. Y debajo, como decíamos, también está olas de mar, ¿no? Que al igual que la parte frontal también aparecen, ¿no? Y por supuesto comprenden esta cripta y las cuatro columnas que sostienen el catafalco. Debajo estuvo, digo estuvo porque ya no está, por eso algunos denominan a este monumento ahora cenotafio. Y vamos a ver por qué. Porque el 21 de octubre de 1700, perdón, 21 de octubre de 1979 se va a realizar una exhumación. ¿Por qué se realiza esta exhumación? Hay un par de libros que estoy poniendo ahí en la bibliografía que un poco dan cuenta de ello. Y es que hubo pues una discusión entre centros históricos militares y también algunos historiadores sobre digamos, la presencia real del cuerpo de Alfonso Ugarte dentro de este mausoleo, por lo que se realiza un proceso de exhumación que fue algo largo y que finalmente se va a dar en esta fecha, el 21 de octubre de 1979, por lo que se va a abrir esta lápida y se van a revisar justamente los restos de Alfonso Ugarte, que fue encontrado con la bandera peruana ya despintada, un cajón mucho más pequeño con los restos habiendo traído desde Arica, y que van a ser luego, al año siguiente, llevados hacia la cripta de los héroes, y justamente sus restos reposan hoy en el tercer nivel, en el último nivel de la cripta de los héroes. Actualmente, quienes están enterradas ahí es su hermana Isabel Ugarte, quien falleció el 10 de diciembre de 1938, ¿no? Y su madre, quien falleció el 30 de agosto de 1903. Ambas descansan ahí en este mausoleo. Ya Alfonso Ugarte no las acompaña, está, repito, en la cripta de los héroes. Y por último, para ya ir culminando esta presentación, estamos frente al monumento funerario del presidente Felipe Santiago Salaverry, que nació en 1806 y muere en 1836. Él es considerado el presidente de la República más joven que tuvo el Perú, porque muere a los 29 años de edad. Y esta es una edificación escultórica funeraria, un monumento funerario dedicado a él. Entonces vamos a ver quién fue en primer lugar, a grandes rasgos, Felipe Santiago Salaverry, que nace en Lima y va a morir fusilado en Arequipa, ¿no? Él fue militar y político peruano, el presidente más joven que tuvo el Perú y el más joven en morir. Era militar muy ilustrado, con afición a la lectura y con talento para la escritura. Se sabe que también tuvo estudios en filosofía y literatura. En 1835 se rebela contra el presidente José Luis de Orbegoso y tomó el poder. Gobernó apenas un año y de febrero del 35 a febrero de 1836. Lideró a su país frente, es decir, al Perú, frente a la invasión boliviana, porque había todo un intripado político con lo que se llamó la Confederación Peruano-Boliviana. Del otro lado estaba el general Santa Cruz, quien justamente quien lo va a derrotar y lo va a apresar en Arequipa y quien va a mandar a que se realice su fusilamiento, ¿no? Tras un proceso en su contra. Este óleo que están viendo ustedes es un óleo que pertenece al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Y ahí se puede ver en este óleo justamente el momento de fusilamiento. Y aquí hay unas cuestiones que quiero comentar que están desarrolladas muy bien por don Jorge Basadre en su libro Historia de la República del Perú. Él fue condenado a fusilamiento con otros mandos oficiales de alto rango también, y cuando se indica los disparos para el fusilamiento, todos caen menos el presidente general Felipe Santiago Salaverry.
él se levanta y lanza un grito diciendo textualmente, como cita don Jorge Basadre, la ley me ampara. ¿Qué decía la ley en ese tiempo? Que si al ser fusilado sobrevive o vive, podía quedar libre en libertad. Sin embargo, nuevamente recargan las armas y fusilan y muere el presidente más joven que tuvo el Perú, el general Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Y en este óleo ustedes ven ahí como eh, Santiago Salaverry, pues ahí indicando, ¿no? En esta famosa frase de la ley me ampara. Se sabe que antes de ser fusilado pidió 3 folios. Uno para escribir un testamento personal, un segundo folio, una carta a su esposa y finalmente un último folio como protesta ante América por la ejecución que está habiendo, que era injusta para él, ¿no? Bueno, vamos ya a lo propio, a lo que ya sería los códigos simbólicos que tiene este monumento, hermoso monumento. Primero estamos ante un templete con arco trevolado. Tenemos columnas corintias octogonales decoradas con guirnaldas, que como lo estamos viendo ahí, tenemos llamas votivas, aunque ya en el otro lado no está la otra llama, pero bueno, ahí está en todo caso la llama votiva, que es el fuego que permanentemente arde, ¿no? Que alude en todo caso a la memoria que vive, ¿no? Al homenaje, ¿no? A la lucha por la libertad que aún vive, ¿no? Y arde en el corazón, en este caso, de los peruanos, ¿no? Bueno, también en la parte superior aparece una paloma con corona de flores y ya describiendo un poco la escultura del presidente más joven que tuvo el Perú, Felipe Santiago Salaverry, pues está de traje militar con charreteras, fajín y espada de cinto, apoyada su mano derecha en un pedestal, ¿no? Y porta un pergamino desplegado. La otra mano se apoya en la guarda de la espalda, ¿no? De la espada, perdón. Y aquí detalles quizás más precisos también de la parte abasamentada eh, que tiene este templete, ¿no? A ver, primero estamos presenciando una alegoría muy conocida, el conocido reloj de arena alado, el conocido Tempus Fugit. Yo he puesto aquí entre paréntesis también la clepsidra alada. La clepsidra alada, recuerden que fue uno de los primeros relojes de agua que surge más o menos en realidad culturas más atrás que las grecorromanas, ¿no? Y que estas, digamos, clepsidras van a tener un proceso, ¿no? Sobre el tema del tiempo. Y aquí, pues, podemos estar ante, digamos, varias maneras de comprender este símbolo, ¿no? Por un lado, por el conocido como el tempo sudri, que es el paso del tiempo, o el tiempo que pasa, ¿no? La fugacidad de la vida, lo inevitable de la muerte, lo que sería el memento mori también, la existencia humana efímera, ¿no? Para otros, el tiempo o el alma del difunto que vuela hacia la divinidad, ¿no? Y en el centro también está, pues, ustedes ven encerrado ahí el Uruboro, que ya hemos mencionado y que estaba también en el mausoleo del doctor Manuel Otamayo, ¿no? Después están estas guirnaldas que también rodean un poco código funerario importante. Eh, lo que yo sí quisiera quizás aquí, a manera quizás de reflexión media filosófica también quizás. A ver, primero una cuestión sobre el tempus fugit. El reloj de arena, el reloj en sí no es sinónimo del tiempo, ¿no? El reloj en realidad es un instrumento que permite medir el paso del tiempo, pero no es el tiempo. Y si nos preguntamos qué es el tiempo, en realidad tendríamos una respuesta quizás inalcanzable, ¿no? Lo que no permite que, obviamente, esto no quede en una definición vaga. Si el tiempo es mucho más complejo y más amplio que hablar de un reloj. El reloj es un instrumento nada más que mide el tiempo o el paso de ello. Pero el tiempo, pues, ¿qué es el tiempo en realidad, no? Se puede determinar con bastante aproximación qué es el tiempo. ¿El tiempo acaso es también atemporal? ¿O el tiempo comprende 3 tiempos a la vez? ¿O ninguno de los tres, es decir, presente, pasado y futuro?
el tiempo como lo infinito hacia atrás y lo infinito hacia adelante. Bueno, son preguntas que habría que ver sobre el tema del tiempo, ¿no? Eh, pero en todo caso, en su simbología funeraria estaríamos a lo que se conoce como el transcurrir de las arenas de la vida, ¿no? Que también de alguna manera ve esto. Yo en esta reflexión los invito, ahí también le he puesto la bibliografía, un libro que hace poco he podido leer en Lima, lo conseguí, no sé si lo han leído por ahí, se llama Las intermitencias de la muerte de José Saramago, donde en esta lectura del tiempo y la muerte, la muerte desaparece en un momento y ya la gente no puede morir. Y los que deseen morir no pueden morir. La muerte ya no está presente en un país, en la vida humana. Entonces surge una pregunta muy compleja, ¿no? Porque recuerden que el tema del tiempo relacionado a la muerte, en el caso de la reflexión teológica, por ejemplo, está el tema de la resurrección, la redención, la salvación, y un término muy teológico y cristológico que es lo escatológico, la escatología, ¿no? Pero bueno, esas son preguntas y que acá estoy lanzando no solo para complejizar, sino solo para ampliar y quizá aproximarnos a esta realidad. Bueno, yo he terminado, disculpen que me haya pasado, creo que me he pasado mal el tiempo, tenía pensado una hora, me pasó el tiempo, pero bueno, les agradezco por su disposición, su tiempo de escucha y les presento acá el repositorio que ya acabo de compartir también de mi colección personal en PDF aquí a Graciela para que también puedan tener acceso ustedes. 200 años de presbítero maestro, el otro es de Lucho Repeto, el presbítero maestro, una edición de bolsillo, el libro Museo Presbítero Maestro, que también decía como la vez pasada, se vende en el mismo museo, es un libro muy didáctico. Párcavos, los epitafios del cementerio Presbítero Matías Maestro. Carmen McEvoy recomiendo este libro, Funerales Republicanos en las Américas, habla de cómo la construcción de la identidad y de ciertos valores democráticos y la construcción nacional a partir de los rituales funerarios en varias partes de América Latina, ¿no? Bueno, la historia de la República del Perú de don Jorge Basadre, 1822 a 1933, son como 15 tomos y hay un tomo que solamente es de bibliografía. Este libro para mí es fundamental, El coronel Alfonso Ugarte, de Geraldo Orazamena Carland. Muy bueno. La historia del general Salaverry, la guerra del Pacífico, Alfonso Ugarte, de la leyenda a la realidad. También este otro, de Hernán Ponce Sánchez, de Alfonso Ugarte. La narración histórica de la guerra con Chile, Perú y Bolivia, de Mariano Pasoldán. Luego, El coronel Francisco Bolognesi y la expansión, el expansionismo chileno, ¿no? De Gustavo Pons Musso. Muy, muy buenos estos libros. Y este que les recomiendo, que es una literatura muy buena, que a mí me ha causado un conflicto cognitivo y reflexión sobre la muerte y la ausencia de ella, de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, ¿no? Luego este libro de Carmen McEvoy, una de mis autoras preferidas, La Guerra del Pacífico. Luego este libro completo, llena de fotografías, imágenes y relatos de La Guerra del Pacífico, de Rafael Mayafe y Mauricio Pelayo, ¿no? Y luego estos tres libros que también son importantes, seguro los conocen, el gran libro de las mitologías, el diccionario de símbolos de Eduardo Sitlot, la mitología de la A a la Z, ¿no? Es una enciclopedia muy, muy buena que la tengo acá y siempre la consulto. Bueno, estos diccionarios que los he propuesto alguna vez también, etimológicos, si les sirve por ahí, sobre todo a mí me gusta mucho el de Corominas, que es bastante básico para entender y aproximarnos un poquito a la etimología griega. Revista Variedad, la revista Mundial y también este tipo de revistas que dan cuenta de varios episodios que he comentado aquí. Bueno, lo propio de siempre, Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo, a Graciela por el tiempo en estas 4 charlas que hemos estado juntos. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y gracias por todo y estar atentos a sus comentarios y al enriquecimiento que ustedes puedan hacer, sobre todo a los guías de la beneficencia pública que conocen probablemente hasta más que yo. Muchísimas gracias.